Extiendo un cordial saludo a todos. Espere porque ahora sí fue que empezó a grabar. Bueno, un cordial saludo para todos. Me presento, mi nombre es Juliet Zabaleta Polo. Yo soy enfermera especialista en cuidado crítico adulto del país Colombia. Soy maestranda en enfermería con profundización en investigación. En este momento me encuentro coordinando la unidad de cuidado intensivo de Clínica Nueva Lago en la ciudad de Bogotá, Colombia. Soy la vocal del capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y hago parte del Consejo de Representantes de la Federación Latinoamericana de Enfermería especializados en cuidado intensivo. Agradeciendo al comité organizador por la invitación y por hacerme partícipe de este curso tan interesante. Espero realmente poder hacer aportes significativos. Y bueno, el tema que vamos a tratar es seguridad del paciente y manejo adecuado de la medicación. Esto es un tema bastante interesante, es un tema que hace parte de nuestro rol como enfermeros en el área hospitalaria, en el área asistencial, de manera común, algo que hacemos todos los días, algo que hace parte de esa rutina de actividades que marcan el plan de atención de enfermería y que muchas veces por situaciones externas, como el ambiente laboral, como la carga laboral, como ya habernos interiorizado que esta es una actividad común, se vuelve una actividad de riesgo. Y al volverse una actividad de riesgo, iniciamos con un proceso de planeación y de ejecución de actividades, ¿sí? Que lleven a que este proceso sea lo más seguro y lo más tranquilo posible. Entonces vamos a empezar un poco con por qué se habla del eje de administración segura de medicamentos. Si bien sabemos que existe una política de seguridad del paciente que marca un tema de cultura, un tema de prevención, un tema de reacción, porque también la seguridad del paciente es reactivo cuando se presentan los eventos adversos, eh, tiene una serie de metas, ¿sí? Todas las políticas de seguridad del paciente tienen una serie de metas que marcan, bueno, X cantidad de actividades. Una de estas metas es la administración segura de medicamentos, pero ¿por qué se habla de administración segura de medicamentos? ¿Por qué se incluyó esta actividad tan específica dentro de esta política general? Más o menos en 2017, hacia el 29 de marzo, se lleva a cabo una convención en Ginebra, donde la OMS empieza a hablar de todo este tema de reducción de riesgo en instituciones hospitalarias y en la prestación de servicios de salud. En este momento se lanza la iniciativa mundial, ¿sí? Para reducir a la mitad los daños graves que se producen, ¿sí? Por la administración de medicamentos. Estos daños que muchas veces o que la mayoría de veces son evitables y que están relacionados con la medicación. En esta medicación hablamos algo, esto engloba muchas actividades y muchas cosas, desde la prescripción hasta la preparación, seguido de la administración y la monitorización de los efectos que produce el paso de un medicamento. No solamente hablamos de la administración como tal, de la actividad de introducir un medicamento por la vena o de administrar un medicamento bioral, sino que esto también incluye el seguimiento que se hace a la respuesta terapéutica de los pacientes. Y si se presentan de pronto algún tipo de reacciones, ¿qué son esas actividades que conllevan a minimizar los riesgos? Entonces, en esta convención hablamos del reto mundial por la seguridad del paciente. Esto está relacionado a tratar de subsanar o de mejorar la deficiencia que existe en los sistemas sanitarios, en los sistemas de salud, que pueden llevar a este tipo de errores, a daños graves, a cosas en su mayoría prevenibles. Lo no prevenible pues es muy difícil de controlar, pero lo prevenible es de pronto donde tenemos ese impacto que nos puede mejorar un poco la calidad en la prestación del servicio. Esta iniciativa, nuevamente les informo, nace para mejorar desde la prescripción, la distribución, la preparación y el consumo de los medicamentos. Recuerden que mientras una persona esté a nuestro cargo o esté inmerso en un sistema de salud, la administración del medicamento está a cargo del personal sanitario. Entonces, aquí se busca es un uso apropiado de los medicamentos por todas las partes que intervienen
para que esta actividad se lleve a cabo. Entonces, encontramos una serie de actividades, ¿sí? O una serie de información. Les voy a contar más o menos. En Estados Unidos de América, que fue donde realmente se realizó un estudio bastante grande, bastante importante, donde se empieza a salir esta iniciativa, informaron que los errores en medicación provocaron al menos una muerte al año, ¿sí? Y daños que mirados en nivel económico, llevaron hasta 1.3 millones de gastos y 1.3 millones de personas. Entonces, traduciendo que una persona genera un daño y genera un costo. Sin embargo, el costo, aquí les hablo de costo económico, pero no solamente el costo económico, sino el costo en el impacto de vida de una persona. Una persona que de pronto manifieste algún tipo de imposibilidad o que quede con algún tipo de limitación posterior a la administración de medicamentos, genera un costo sanitario no solamente durante el evento, sino durante lo que conlleva o a lo sí, lo que viene, lo que se viene en inhabilitar a este tipo de personas para ciertas actividades económicas dentro del marco social. ¿Qué es lo triste, qué es lo preocupante? Que en muchos países hoy en día no cuentan con datos que sean seguros, que sean específicos, que sean puntuales, medibles, confiables, ¿sí? Por lo tanto, esta iniciativa nace de la recopilación de los países que iban un poquito más adelantados en el tema, ¿sí? Y con esto hicieron un cálculo. Entonces, al año podemos tener hasta 42 mil millones de dólares en costo para el país o para el sector sanitario por una serie de eventos que pueden ser prevenibles. Esto cuesta o esto acarrea el 1% del gasto sanitario mundial. Y diremos, pero el 1% no es nada, el 1% es poco, pero el 1% enmarcado en cantidad de vidas que se ven afectadas, lo que les digo, el costo económico es alto, pero el costo social conlleva a un tipo de monitoría que garantiza o que debe garantizar que sea mucho más estricta. Entonces, aquí les voy a contar un poco, ¿sí? De cuáles fueron los datos que más se presentaron inicialmente. Entonces, empecemos acá cuando dicen, los errores relacionados con los medicamentos constituyeron la principal causa de eventos adversos en la mayoría de hospitales en este estudio, ¿sí? Realmente fue el estudio TUHEAR, este que está acá, en humanos, ¿sí? En cuanto al sistema de salud, ¿listo? Y entonces acá nos dijeron que los errores eh, que van de la mano con medicamentos constituyeron la principal causa de eventos adversos en la mayoría de hospitales que participaron de este estudio. Aquí la cifra se aumenta muchísimo más, porque esto significa que el 19.4% de las lesiones que se presentan a nivel institución hospitalaria o institución clínica, ¿sí? Va de la mano con este tipo de actividad tan rutinaria de enfermería y que este tipo de lesiones producen discapacidad o muerte en un paciente. Cabe aclarar que en estos estudios hablan de la poca madurez, vamos a decir la palabra madurez, en el reporte de los eventos adversos. Muchas veces preferimos no informar para que no nos castiguen, para que no nos regañen, para que no tengamos sanciones laborales. eh, y esto de pronto limita la posibilidad de hacer planes de mejora más específicos, más eficientes y más eficaces. ¿Listo? También en este estudio se nos dice la Joint Commission, que es como esta entidad que nos hace como toda el tema de acreditación internacional. Ustedes saben que esto es esta entidad que rige aún más el tema de las mejoras en la prestación del servicio. Una acreditación internacional es algo demasiado fuerte, demasiado importante y un reto para la mayoría de instituciones clínicas. En esta entidad afirman que los errores de medicamentos causan o son la tercera causa más frecuente de aparición de eventos centinelas, aún más preocupante, teniendo en cuenta que tenemos la clasificación de los eventos adversos. Un evento centinela es algo grave de notificación inmediata, de plan de mejora inmediata, ¿sí? Que el daño tuvo que ser, o que el daño
producido es algo supremamente grave. Es muy preocupante, nuevamente traigo la palabra preocupación, porque es que la seguridad del paciente es esa preocupación por ser mejores, por prevenir este tipo de situaciones difíciles que le causen daño a alguien, pero un evento centinela es algo gravísimo y que el 11.4% de los eventos centinelas vayan de la mano con la medicación genera un poco más de, oye, hay que hacer un alto y entonces, ¿qué vamos a hacer para llevar a cabo que esta actividad sea más segura? Quiero que sepan que la administración de medicamentos posterior a todo ese tipo de actividades o a este tipo de reportes se considera una de las actividades de enfermería de más alto riesgo. Entonces, administrar medicamentos es una actividad de riesgo. Por ser una actividad de riesgo, tenemos que hacer gestión de este riesgo. Y al hacer gestión de este riesgo, tengo que tener claro, ¿sí? En cuánto o cuáles son estos datos informativos que me van a mostrar por qué se volvió de riesgo. En este mismo informe, en el año 2000, también se hicieron o se hizo una exposición o un compendio de estudios epidemiológicos donde nos mostraron que entre 44.000 a 98.000 muertes al año van de la mano con errores en la atención médica. Errores de cualquier tipo, o sea, cualquier tipo de atención clínica que generó error, llevó a cabo este porcentaje tan alto, que es más nuevamente preocupante que el 30% de este dato correspondió a medicamentos, ¿sí? Entonces, nuevamente, aquí soportamos la necesidad de esta seguridad en la atención. Existen aproximadamente 1 millón de errores que se reportaron entre 2002 y 2006. 1 millón es un número muy alto, pero nuevamente les digo, la tasa de reporte está muy subvalorada, no siempre reportamos y pues para tener 1 millón de datos significa que estos errores fueron graves. De estos 129.436 errores van de la mano con la vía parenteral. Por eso más adelante les voy a hablar de la importancia de la inclusión de tecnología, ¿sí? Y de software con data de información para hacer monitorización de la administración de medicamento vía parenteral. Vía parenteral es una de las actividades o una de las vías, valga la redundancia, que más errores o que más incidentes o que más eventos producen. Por eso es que hay que hacer un control significativo, sobre todo en la elaboración de este tipo de medicamentos y nuevamente más adelante hablaremos un poco de lo que es la vía parenteral. Esto incluye ¿no? Epidural, intratecal, intravascular, intravenosa, subcutánea, teniendo presente que la intravenosa es un poquito más frecuente. Y entonces aquí nos resumen, de todo el total de estos errores, ¿sí? Un porcentaje hace parte, que es en mayor instancia, parenteral y en menor instancia no parenteral. Bueno, digamos que los virales son un poco más fáciles o menos riesgosos. Sin embargo, si yo no hago un control de qué voy a administrar a mi paciente, pues difícilmente puedo minimizar este riesgo. Entonces, dentro de la estrategia de seguridad del paciente, entonces ya hablamos grande, la estrategia de seguridad, la política de seguridad, tenemos unas cosas o unos puntos importantes. Tengamos la política macro, ¿sí? Con las metas establecidas, llámense transfusión segura, llámense cirugía segura, llámese identificación correcta de pacientes, llámese prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud, llámese prevención de lesiones de piel en el área clínica, porque ya no solamente hablamos de lesiones por presión, sino también asociadas a la dependencia, entre otras. Pero entonces esa estrategia de seguridad del paciente marca una serie de ítems o de puntos en los cuales tenemos que trabajar. Y aquí esto incluye la meta de administración segura. Entonces, para la estrategia de seguridad del paciente, lo primero es tener presente cuál es nuestra población, a dónde vamos a realizar nosotros nuestro plan de cuidado, nuestra actividad. Entonces, en este caso son nuestros clientes, nuestros pacientes, las personas que por cualquier causa clínica dependen de otra persona, que en este caso somos nosotros, trabajadores sanitarios. Y precisamente cuando uno ve todo el desarrollo disciplinar de la enfermería, encuentra cómo
al hacer un plan de atención de enfermería o al enfocar tu estrategia de cuidado de la terapéutica de enfermería, entras a mirar que el paciente es un ser humano y que como ser humano tiene una serie de necesidades, necesidades que deben ser suplidas por una serie de personas, en este caso, que tienen competencias, que tienen habilidades para realizarlas de forma segura y buscar un bien, no generar un daño. Entonces, en este caso, este ser humano, ¿sí? Que está inmerso dentro de un contexto, que está inmerso dentro de un ambiente, que es un conjunto fisiológico que tiene respuestas positivas, respuestas negativas, pero que al mismo tiempo tiene un entorno que es importantísimo para el desarrollo de su personalidad. Entonces, aquí solamente hablamos del paciente y si nos vamos un poquito más amplios, aquí podemos enmarcar todo el tema del paciente y la familia o el paciente y cuidador. ¿Sí? Tenemos un tema de formación para la estrategia de seguridad del paciente. ¿Y qué es la formación? La formación es esa estructuración o realizar escritos donde me digan cómo debo realizar las cosas, a lo que llamamos bien sea políticas, protocolos, documentos, instructivos, procesos, programas. Entonces, ¿cómo realizo yo la escritura o cómo estandarizo yo la realización de una actividad? Eso debe quedar por escrito, se debe tener claro cuál es el objetivo, cuál es el alcance, a quién va dirigido, quiénes son los responsables y cuáles son las actividades específicas que hace cada persona. Aparte de la elaboración de esta documentación está la formación. Entonces, ¿cómo yo como institución de salud garantizo que el personal que se encuentra laborando, los colaboradores, los trabajadores, bueno, el nombre que le queramos poner, tengan la información y tengan la formación, ¿sí? En lo que está escrito como política institucional. Esta formación no solamente depende de lo que yo como institución entregue, garantice, prepare, documente y socialice a mi equipo de trabajo, sino que también depende de la formación y la capacidad o la preparación o el entrenamiento que tenga yo como profesional sanitario. En este caso, pues somos enfermeros, somos profesionales de enfermería, somos personal de enfermería, por decirlo un poco más amplio, porque pues acá en Colombia existen los auxiliares de enfermería, personas que nos brindan un apoyo bastante significativo, pero que los medicamentos están a cargo de los profesionales. Sin embargo, ante la detección de un evento, de una reacción, pues todo el equipo de trabajo que hace parte del sector sanitario debe estar presente y debe tener presente qué es normal y qué no es normal. Entonces, la monitorización del paciente depende de todas las personas que están inmersas del proceso de atención, independiente que la ejecución de la actividad dependa de una sola. ¿Me hago entender? Nuevamente repito, como profesionales de enfermería tenemos la actividad y la responsabilidad de la administración segura del medicamento. Pero si mientras yo esté poniendo un medicamento o lo haya puesto, me retiro a hacer, digamos, la segregación de residuos, el lavado de manos, el auxiliar de enfermería, hablo por lo que les digo, figura Colombia, o otro miembro del equipo de trabajo, llámese fisioterapia, llámese médico, evidencian que algo no está bien con el paciente, el deber es reportar y actuar. Entonces, la formación son las competencias que tengo yo como persona, como trabajador, como colaborador para llevar a cabo esta actividad. Entonces, es una mezcla, la formación continua en mi institución de salud y la formación que yo tenga. Por eso las actualizaciones, los congresos, este tipo de cursos son vitales para seguir adquiriendo conocimientos y seguir haciendo un ejercicio de la práctica clínica un poco más seguro. Pero entonces también nos vamos en la investigación. Entonces, listo, ¿qué hacemos nosotros? Brindamos cuidado a una persona, cuidado a un paciente, a un cliente, pero también estamos en capacidad de investigar. Entonces, vamos un poco más allá. Listo, de lo que yo tengo, qué puedo mejorar, de lo que ya he mejorado, qué puedo publicar, qué puedo escribir, qué puedo identificar, qué estrategia puedo hacer, qué puedo... Mire, la investigación es un campo tan hermoso que desde que yo haga algo comparativo, algo cualitativo, mmm, algo experimental, pues en medicamentos es muy difícil hacer experimentación, pero pues sí podemos empezar a medir el impacto de esta actividad de riesgo, si lo hago de buena forma, ¿sí? ¿Cuál es ese efecto que tengo sobre el paciente?
el efecto que tengo sobre la familia, el efecto que tengo en el sector salud, ¿sí? Por eso es que es tan importante los datos fiables, confiables, específicos. ¿A qué me lleva la estrategia de seguridad del paciente? A prácticas seguras. Como ya yo tengo una formación, tengo claro cuál es mi población de atención, tengo claro qué quiero hacer, que quiero hacer las cosas bien, cuáles son esas prácticas seguras, qué es ese sistema o esa planeación o ese conjunto de actividades que yo voy a hacer para que esta actividad que ya está prediseñada dentro de el ejercicio de la enfermería sea segura y tenga el fin para lo cual estuvo diseñado. Y algo que no podemos dejar de lado y que hoy en día empieza a ser un poco más robusto, un poco más importante, son los sistemas de información y los sistemas de notificación. Entonces, ¿a través de qué plataforma? ¿A través de qué medio vamos a hacer la notificación de estos eventos adversos? ¿Cuáles son nuestros mecanismos? ¿Qué pasa si el mecanismo 1 falla? ¿Cuál es el mecanismo 2? Pero en este sistema de información no solo está la notificación, sino cómo recojo yo la información de este evento. ¿Listo? Entonces, aquí empieza todo el tema de data, de softwares que nos permitan tomar los errores, los casi errores, las cosas buenas que se hacen de la tecnología que hoy en día ya se tiene. Todo esto a nivel de estrategia de seguridad del paciente y todos estos ítems que le acabo de decir engloba lo que es la cultura. Y la cultura parte desde saber qué es la seguridad del paciente, conocer cuáles son nuestras metas, conocer las fortalezas, las debilidades, las oportunidades de mejora y mentalizarnos de que cada actividad que hagamos la tenemos que hacer lo mejor posible. A esto le llamamos calidad. ¿Listo? Pero entonces esta cultura es lo más difícil. La cultura yo la puedo socializar, la puedo comunicar a través de estos cursos o a través de lo que sea que se quiera hacer de educación continuada o dentro de nuestra misma equipo de trabajo. ¿Cómo hago para inyectarle a la gente que tenga cultura de seguridad del paciente, cultura en la calidad? Pues aquí vienen todas las estrategias de divulgación, socialización, pero lo más importante es que la gente tenga la capacidad de hacer esa introspección y de adaptarse a que la seguridad del paciente va de la mano con todo el proceso sanitario y que enfermería es líder en el proceso de seguridad. Entonces vamos a hablar un poco de definiciones que vayan de la mano con seguridad del paciente y medicamentos. Entonces, los reportes de errores y prevención o en todo este tema de coordinación nacional de prevención de errores y reportes y medicación definen algo muy puntual que son errores en la medicación. ¿Y qué es error en la medicación? Cualquier incidente prevenible, ojo, prevenible, que pueda causar daño al paciente o a la persona o que propicie o que dé lugar a una utilización inadecuada de los medicamentos cuando están bajo nuestro control como profesionales sanitarios, ¿sí? Aquí hablamos del paciente consumidor. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos la responsabilidad de educar al paciente o al cuidador. Entonces, aquí se engloba todos los programas de educación o las políticas de educación al paciente, la familia o cuidador, todo el tema de conciliación medicamentosa, todo el tema de las políticas de salud pública, de cómo si yo tengo tal patología crónica, qué medicamentos debo tomar. Pero aquí les pongo un ejemplo, si el paciente se le diagnostica una diabetes de nuevo, ¿sí? Yo como profesional de la institución de salud tengo que garantizar que el paciente entendió eh, por qué se debe poner la insulina, ¿sí? ¿Qué tipo de insulina se debe poner? ¿Cada cuánto se lo debe poner? ¿Cuál es la dosis que se lo debe poner? ¿Cuál es la forma correcta de administración de la insulina? Entonces, toda persona que salga, ¿sí? A utilizar un medicamento de forma propia, es decir, me voy a tomar un medicamento para la tensión arterial, debe haber recibido una educación del personal sanitario, por eso no nos exime de la responsabilidad de que el paciente sea su propio consumidor o su propio controlador de este proceso. Estos incidentes pueden estar relacionados con la práctica profesional, procedimientos, sistemas. Aquí incluye desde la falla en la prescripción hasta la utilización.
Pero ojo, que para yo llegar a todo este proceso tengo que pasar por cómo prescribo el medicamento, cómo se ejecuta la comunicación dentro del equipo de trabajo, cómo viene rotulado o etiquetado mi medicamento, cómo está preparado, envasado, guardado, cómo está la denominación, es decir, de qué hace parte, de qué grupo hace parte, em, cuál es la fecha de vencimiento, si es una mezcla ya preparada, cuánto tiempo tiene para que se venza esta mezcla, o si es un medicamento que sale en su propia etiqueta, en su propio envase. Qué importante es tener la fecha de vencimiento, el lote, ¿sí? Para identificar por si llega a pasar alguna reacción adversa, pero también tener presente cómo clasifico yo, ¿sí? Este medicamento, si hay de pronto ítems especiales, si son fotosensibles, si producen de pronto hipotensión ortostática, si tengo que administrar o el paciente debe estar acostado, o si de pronto este medicamento tengo que hacer cambio de equipo cada X cantidad de tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo preparo? Entonces, si ya viene preparado, o cómo lo voy a preparar yo, cómo está descrito en mi protocolo institucional que se debe preparar. Listo, la dispensación. ¿Cómo es ese proceso entre farmacia y el área clínica? Área clínica, hablo de área hospitalaria. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para yo garantizar que lo que el paciente necesita, farmacia me lo despacha de la forma como el paciente necesita? ¿Sí? ¿Cómo lo distribuyo? ¿Cómo lo almaceno? Ahora bien, voy a ejecutar la actividad de administración. Listo. ¿Qué educación se le está brindando? Señor, señora, fulana de tal, vamos a poner X medicamento que le produce esto, esto y esto y esto, tales efectos secundarios, náusea, vómito, para que la persona también sepa o el paciente también sepa que cuando yo le voy a administrar algo también puede generar cosas alternas que no son propias de la enfermedad, sino que son efectos secundarios de los medicamentos. El seguimiento y la utilización, entonces, está bien usado, es pertinente el medicamento. Y a lo que yo les hablo de seguimiento es, administro medicamento y tengo que empezar a garantizar si a nivel terapéutico obtengo la respuesta que yo quería, o la respuesta que yo quería, no, la respuesta que se quería como equipo de trabajo con el paciente. ¿Le hace efecto, no le hace efecto? Creo que está haciendo flebitis, o bueno, cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo lo utilizo? La pertinencia de la utilización. Otras definiciones que son valiosísimas es el efecto adverso. Entonces aquí son los efectos indeseados que son producidos por los medicamentos. Y estas definiciones deben quedar muy claras porque yo no puedo confundir un evento adverso con un efecto que es secundario a, al medicamento, un efecto indeseado que puede producir el medicamento. Entonces, eso también lo tengo que monitorizar, porque si yo encuentro un efecto indeseado y no lo trato y esto avanza, ahí sí es un evento adverso. ¿Qué es un efecto colateral? Algo que yo no tenía previsto en el paciente, que no está descrito, es decir, no estaba descrito que a este medicamento daba taquicardia, pero a este paciente o a esta persona, la dosis que normalmente se pone, la dosis que ya está estipulada, que es lo normal, que es lo adecuado, le produce taquicardia. Esto es un efecto colateral, sí, que está relacionado con las propiedades del medicamento, pero que no está descrito como efecto indeseado típico de este fármaco. El efecto placebo. Entonces, aquí esto es algo muy controversial, muy discutible, muy discutido, ¿sí? ¿Qué quiero yo conseguir cuando administro un placebo? Algo que definitivamente lo hago por, no por buscar un resultado, sino por realmente garantizar si tengo beneficio o tengo algo negativo si yo administro este tipo de línea placebo. ¿Qué es un efecto secundario? Es un efecto que no se da, ¿sí? Por la acción farmacológica del medicamento, ¿sí? Pero que constituye algo que puede ser eventual y que puede ser destinada o definida o descrita desde la actividad de la administración del mismo. Ahora bien, ¿qué es error en medicación? Pues ya les conté que es el incidente que se puede evitar, ¿sí? Y es, nuevamente lo repito, porque eso nos tiene que quedar muy claro, ¿sí? ¿Qué son los efectos que vienen desde, o sea, que dependen del medicamento? ¿Cuáles son esos efectos que dependen del organismo de la persona? ¿Sí?
y cuáles son los efectos que no solamente dependen del medicamento de la persona, sino de la acción de la ejecución de la actividad de la administración. Ahora vienen otro tipo de términos que hoy en día se volvieron tan vitales, ¿sí? Tanto así que hay comité mensual, comité extraordinario, reunión, y uno dice, venga, pero otro comité más, otro sistema de vigilancia más, pero que es completamente necesario. Entonces, empezamos a hablar de farmacovigilancia. Entonces, farmacovigilancia es esa ciencia o ese grupo de actividades que van relacionadas, ojo, detección, evaluación, entendimiento y prevención de eventos adversos o cualquier otro tipo de problemas relacionados con medicamentos, ¿sí? La farmacovigilancia la ejercemos todos. Así como para yo identificar correctamente un paciente, todos tenemos que tener presente cómo se identifica, cuáles son los identificadores, lo mismo los medicamentos. ¿Listo? ¿Qué es un fármaco? Ya hemos hablado de medicamentos desde que empezó la charla y bueno, oye, Juliet, ¿qué es el fármaco? El fármaco es ese principio activo de un producto farmacéutico. ¿Y qué es la farmacocinética clínica? La farmacocinética clínica es ese conjunto de actividades enmarcados en una disciplina, ¿sí? Que tiene presente esos principios farmacocinéticos de los medicamentos. Y aquí también entramos nosotros, esto no es de los químicos farmacéuticos. ¿Cuáles son esas concentraciones séricas de los medicamentos, ¿sí? Que yo tengo proyectados dentro de un margen terapéutico para lograr conseguir la máxima eficacia o la máxima eficiencia o el efecto terapéutico que yo considero o que se quiere lograr, ¿sí? Tratando de tener la menor cantidad de efectos adversos o efectos secundarios. Entonces, esta farmacocinética clínica es vital, aquí participamos todos. Dosis, forma de administración, forma de preparación, pero también es esa ciencia o esa disciplina que se encarga de establecer cuáles son esas concentraciones ideales del medicamento que no producen daño o que producen efectos mínimos y que impactan pero que no son tan relevantes. Ejemplo, no sé, que me dé náuseas o vómitos. ¿Sí? Ahora la forma farmacéutica también la tenemos que tener presente porque ese sí es nuestro pan de cada día, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son esos principios activos y excipientes que se llevan para construir un medicamento? Entonces aquí hablamos de la presentación final y con esa forma farmacéutica encuentro que son tabletas, encuentro que son ampollas, que son polvo liofilizado, ¿sí? Y que está definido de acuerdo a esa forma farmacéutica y el grado de esterilidad del medicamento. Estas definiciones van de la mano con lo que les voy a decir a continuación. Ya sabemos que es un fármaco, ya sabemos qué es lo que vigila, ya sabemos qué es la parte clínica. Ahora, ¿qué es un problema relacionado con el uso de medicamentos? Entonces, siempre decimos, tenemos un PRUM, y uno PRUM, problema relacionado con el uso de medicamentos. Y son estas causas prevenibles, ¿sí? Problemas, situaciones que son prevenibles y que están relacionadas con el uso de los fármacos. Se clasifican de acuerdo a si está disponible, es decir, si el paciente necesita X medicamento y está disponible para la administración. Si no está disponible y generamos un daño por no administrar el medicamento a tiempo, porque no hay disponibilidad, también es un PRUM. Listo, relativos a la calidad, relativos a la prescripción, a la dispensación, a la administración y al uso. Entonces, nuevamente el PRUM va de la mano con el término o el grupo macro que se llama errores en medicación. ¿Y qué es una RAM o reacción adversa a los medicamentos? La OMS lo describe como esa reacción nociva, ¿sí? Y que claramente es no deseada, que se presenta después de que yo administre un medicamento con la dosis ideal o con la dosis adecuada, con la dosis correcta en un ser humano, ¿sí? Y que esto busca o que esto tiene como un fin prevenir, diagnosticar o tratar una patología o una enfermedad o tratar de hacer alguna modificación en mi función biológica, ¿sí? Pero para efectos positivos o para bien. Entonces, estos dos términos complementan un poco los términos mencionados a continuación. Pero entonces, ¿cómo mezclo toda esta cantidad de conceptos, datos informativos, costo económico con nuestra profesión? Entonces, primero, la terapéutica de enfermería es cuidar, ¿sí? El centro de nuestra disciplina es el cuidado, cuidar al otro. Para yo cuidar,
¿sí? Tengo que tener presente mucho de lo que ya le dije en este momento o al inicio de la charla. Las competencias para eh, ejecutar esta actividad o cualquier actividad, ejecutarla de la mejor forma, ejecutarla con eficiencia, con eficacia, tener presente mis habilidades, tener presente la literatura, el soporte documental, hacerlo en el paso a paso que está establecido, ¿cierto? Y eso me lleva a que yo garantice una atención segura mientras yo hago la prestación de mi servicio sanitario, mi servicio asistencial. Esto genera placer, que yo haga algo que tenga un beneficio positivo, que se ejecute de forma segura, que se ejecute de forma idónea y que genere un beneficio en un ser humano. Y entonces esto lleva a hablar de calidad, seguridad del paciente, cultura de seguridad, eh, porque hay que hacer las cosas correctas y bien hechas. Y hay que leer, y hay que estudiar, hay que seguir formándonos para poder seguir teniendo esas herramientas para garantizar que mis actividades se ejecuten de la mejor manera. Y entonces aquí viene, dentro de todo esto, ¿cuál es mi estrategia para administrar de forma segura los medicamentos? Entonces nos vamos al siguiente punto y lo establecemos como buenas prácticas para administración segura de medicamentos. Buenas prácticas son buenas acciones, buenas actividades, algo que ya está estandarizado y que tiene un soporte y una evidencia de que genera mejores resultados. Lo primero es la guía farmacoterapéutica en tu institución. Entonces, en esta institución yo tengo mi guía de farmacoterapéutica, ¿sí? Aquí tenemos que tener presente cuál es el listado de medicamentos que se usan en la institución, y eso lo sabemos de acuerdo a las patologías más comunes, al perfil institucional. Entonces tengo mi listado de antibióticos, vasopresores, sinotropía, cronotropía, neuromoduladores, dolor, eh, antihipertensivos, antiarrítmicos, eh, sedación, y así sucesivamente. En este listado de medicamentos yo tengo que tener presente cuál es la vía de administración del medicamento. Entonces, ejemplo, norepinefrina es un medicamento, forma farmacéutica. Esta es la guía de farmacoterapéutica, esto es lo que está recomendado. Nombre del medicamento, principio activo, grupo de medicamentos al que pertenece, forma farmacéutica, es decir, cómo lo voy a encontrar, ¿sí? Rango de dosis, cómo lo debo administrar. Entonces lo debo administrar intravenoso directo, lo debo administrar vía oral, lo debo administrar, hay que diluirlo, reconstituirlo, después prepararlo en tantos de tal solución, de tal cristaloide. Todo esto lo tiene que incluir. En cuánto tiempo hace el efecto, cuáles son las interacciones medicamentosas, eh, si es un medicamento intravenoso, en cuánto tiempo lo debo administrar, ¿sí? Porque no voy a poner un antibiótico en 15 minutos, tengo que tener un tiempo para administrar este tipo de medicamentos, en cuánto tiempo lo tengo que administrar, cuáles son los límites de dosis que lo debo poner, cuál es mi límite de tiempo, cuál es la concentración a la cual queda ese medicamento después de preparado, ¿sí? Ahora sí, bueno, ya les dije la dosificación y cómo es el registro. Después de que yo administre el medicamento, después de que tengo presente cuáles son las interacciones que no debo mezclar, aquí debo tener presente entonces cómo es mi registro. Medicamento que no tenga registro es medicamento que falla. ¿Listo? Porque aquí tenemos presente que lo que no está registrado no tiene valor. Entonces, ¿qué tenemos que incluir aquí? ¿Cuáles son esos medicamentos LAS? Esos medicamentos que se pueden parecer, que fonéticamente pueden sonar igual, que visualmente pueden tener una presentación similar y que me puede generar riesgo si yo los puedo confundir. A eso llamamos medicamento LASA. ¿Cómo rotulo mis medicamentos? ¿Cuáles son esos medicamentos de alto riesgo con los cuales debo tener presente o tener claro que tiene un riesgo mayor a otro? Listo, todo esto es la guía farmacoterapéutica y esta guía tiene que estar socializada y tiene que tener un acceso eh, fácil para que todos lo podamos consultar. Que también se le recomienda en la guía de farmacoterapéutica tener un listo de los medicamentos más comunes por área de atención, ¿sí? Y a esto le sumamos lo que llamamos hoy biblioteca o librería de medicamentos, de los cuales le voy a hablar más adelante. Ahora, ¿cómo etiquetamos la preparación del medicamento? Aquí también depende si esta preparación también es de alto riesgo. Esta etiqueta tiene que tener presente también en cuánto tiempo lo debo cambiar,
¿Cómo está rotulada esta preparación? ¿Quién lo preparó? ¿Sí? ¿Cómo es el modo de administración? Eh, lo digo por experiencia propia, la estrategia de colores es valiosísima. Listo, que yo tenga unos rótulos, les digo yo a esa etiqueta, es algo que, no sé, como unos stickers, donde yo tengo los datos mínimos dentro de mi política de seguridad del paciente. Entonces, nombre del paciente, nombre del medicamento, fecha de preparación, forma de preparación, hora de inicio, hora de finalización, quién lo preparó, ¿listo? Entonces, estrategia de colores aplica para todo. Los medicamentos LASA deben tener todos, esto es un ejemplo de lo que hacemos como buena práctica en nuestro país, en mi institución, en mi experiencia. Los medicamentos LASA vienen ya con un sticker, un puntico morado, que sabe que si desde farmacia me lo entregan y yo miro, uy, es morado, venga, es como una alerta. Verifico que sí es tal medicamento. También la estrategia de colores incluye un color para el alto riesgo. Y de pronto, esta mezcla de medicamentos es una mezcla, digo normal, iba a decir normal, pero pues no es normal. Es una mezcla estándar. Entonces le pongo un rótulo gris. Pero si es una mezcla de alto riesgo, una mezcla como la Norepi, una mezcla que me puede generar, le pongo un color fucsia. Y entonces con eso la persona que está haciendo auditoría sabe, o desde lejos sabe que lo que tiene fucsia es de alto riesgo, debe estar pasando por bomba de infusión, o debe tener unas características específicas que seguramente tiene que ser que se pase por vía central o que tiene un límite de tiempo para administrarse, X. Entonces, ya con eso visualmente es más fácil de identificar en auditoría y de prevenir, ¿sí? Efectos o eventos relacionados con medicamentos. Estandarizar concentraciones y dosis de soluciones intravenosas. Aquí le hablo de librería de medicamentos o biblioteca de medicamentos o farmacoteca de medicamentos. Y es ese listado de infusiones, ¿sí? Y yo aquí estandarizo el total de las infusiones que yo utilizo en mi institución. Eso también lo puedo separar por área de atención. Entonces, no sé, unidad contensivo, este es el listado de medicamentos. Así se van a preparar estas mezclas. ¿Qué es la ventaja de esta librería de medicamentos? Aquí lo mismo, aquí también tengo cómo se llama el medicamento. Aquí ustedes saben que internacionalmente hay una serie de nombramiento de los medicamentos, que de pronto las tres primeras letras sean mayúsculas, el resto minúsculas. Si tenemos diferentes dosis, perdón, diferentes mezclas para un solo medicamento, les voy a poner un ejemplo: noradrenalina, una ampolla en 100, noradrenalina, 2 ampollas en 100 o 4 ampollas en 100. Tener todas las mezclas que vamos a utilizar o que se utilizan de forma ordinaria, clasificarlas, ¿sí? Por tipo de medicamento, clasificarlas por los efectos terapéuticos, tener presente aquí más específico cómo lo preparo y cuál es la dosis o la concentración, perdón, de miligramo por mililitro que queda en esa mezcla, es decir, por cada cc, cuál es la dosis del medicamento que estoy administrando. Acá en esta librería de medicamentos establecemos los límites de dosis. Entonces, estos límites de dosis es cuál es el límite en el cual yo debo empezar y cuál es el límite mínimo para yo administrar el medicamento y cuál es el límite máximo, es decir, de aquí no me puedo salir. Ejemplo, lo mismo Norepi, más de 1 microgramo a esa dosis yo no puedo poner el medicamento. Entonces, ahora más adelante le cuento lo que son los DERs, pero eso es librería de medicamento. Quiero que el medicamento pase por concentración, por volumen, por velocidad. Qué bueno tener este tipo de actividad o de herramienta a la mano. Asesoramientos como cuáles. Ojo, que a este propofol hay que cambiarle el equipo cada tantas horas. ¿Sí? Y todo eso me va a salir en esta librería de medicamentos, todas estas alertas. Interacciones medicamentosas, no puedes mezclar este con este porque hacen interacción. Esta librería de medicamentos es un trabajo maravilloso, es arduo, es difícil, sobre todo si siguen llegando medicamentos, hay que seguir haciendo la inclusión de los mismos. Pero bueno, tecnológicamente hoy en día se puede hacer más y esta librería ojalá se pueda desplegar a esa tecnología que tenemos para la administración de medicamentos parenterales que se llaman bombas de infusión. Entonces, esta librería es completísima, pero tiene que tener un sustento bibliográfico y un sustento farmacológico vital. Quién la crea, quién la elabora, quién la revisa, quién la avala, y esto debe estar para consulta en cualquier
estrategia, cualquier mecanismo que se tenga. Es una ayuda valiosísima, pero sobre todo un control importante. La estrategia de dispensación de medicamentos. Entonces ya les decía, por ejemplo, si yo dispenso un medicamento LASA, que son los medicamentos que se parecen, ¿cómo los voy a dispensar? Ojo con los medicamentos de control. Entonces, ¿cómo es la forma de yo dispensar un antibiótico, un medicamento de control, un medicamento para la gastritis, podemos decir? Entonces, aquí hay que clasificar también cuál es el mecanismo de dispensación. Experiencia personal, en mi institución tenemos algo que se llama correo neumático. El correo neumático es un dispositivo que viaja a través de una tubería y hay estaciones en cada servicio. Entonces el personal pues no tiene que estar ni subiendo ni bajando a farmacia, sino que el medicamento llega a través de una cápsula. Por los medicamentos de control, llámese morfina, llámese fentanilo, llámese midazolam, tienen que tener un proceso de dispensación diferente, ¿sí? En dispensación también hablo de devolución. Le suspendieron el medicamento al paciente, ¿qué hago con el medicamento? Lo devuelvo a farmacia, ¿cuál es el método? En la dispensación también tengo que tener presente pues los correctos. Me dispensaron el tramadol que pedí, este sí es tramadol de 50 o era de 100, fecha de vencimiento, lote, etcétera, etcétera. El entorno de trabajo es vital, el entorno de trabajo, esta es una de las causas que más genera errores, ¿sí? Mientras la enfermera está administrando medicamentos, debe estar poniendo medicamentos, ¿sí? No es que le estén hablando todo el tiempo, acá en Colombia a las licenciadas le llaman jefes, ¿listo? Entonces, jefe, llegó el familiar, jefe, la llaman al teléfono, jefe, que radiología, jefe, que la ecografía, jefe, que si me ayuda con la salida. Entonces, la enfermera, o perdón, el profesional de enfermería que está administrando medicamento está poniendo medicamento. Hay algunas instituciones que tienen una estrategia para que la persona no la molesten, entonces le ponen chalecos que dice, o ten cuidado, o le ponen un botón. O sea, esto se llama, bueno, algo especial o algo que si yo llego y veo que esta persona tiene el botón, el gorro, el chaleco, hay también unas que son como unas manillas o son, sí, que de un color, eso significa que está poniendo medicamento, no me la moleste. Problemas de luz, entonces no hay poca luz, hay humedad, esto también me genera dificultades y mayor riesgo. La carga asistencial o la carga laboral. ¿Cuáles son las actividades que yo debo desarrollar? ¿Qué me puede quitar más tiempo? Aquí es importantísimo organizar mi plan de atención de enfermería y decir, bueno, voy a priorizar en esto, este paciente va primero, necesito poner esto y esto y esto. El entorno de trabajo y la carga asistencial van mucho de la mano. Entonces, mi carga asistencial, cuántos pacientes tengo, cuántas actividades debo realizar. Si yo tengo una escala para evaluar carga laboral y mi paciente en UCI este paciente tiene soporte, 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 ¿cuál es la relación enfermera-paciente que yo debo tener? Entonces, el TIS, el NAS, bueno, lo que quieran usar para establecer carga laboral que garantice que el ejercicio de estas actividades sea un poco más puntual, más específico y con menos riesgo. Ahora, detección y análisis de errores de medicación. Yo detecto o el que quiera puede detectar y puede reportar. ¿Y cómo realizo el análisis? Algoritmo de Naranjo, ese se utiliza mucho para medicamentos, pero también puedo usar espina de pescado, pero también puedo utilizar, bueno, cualquier otra herramienta. Pero aquí es importante que esta detección y análisis no solamente sea del programa de seguridad del paciente, sino yo como persona que ejecutó la actividad, que cometí el error, cuál es mi análisis y mi plan de mejora. ¿Listo? Importante nuevamente estandarizar ahora los dispositivos de administración. ¿Cómo administro yo medicamentos? Bomba de infusión, este va por goteo manual, este va, ¿sí? ¿Qué tengo a la mano y qué dejo estandarizado, ¿sí? Para que estos dispositivos funcionen. Si tomo bombas de infusión, es una recomendación. Todo medicamento parenteral, póngalo por bomba de infusión o pues toda mezcla, así sé que voy a demorar una hora. Pásenlo por bomba de infusión. ¿Cómo tengo establecido este dispositivo? ¿Qué contiene este dispositivo? ¿Qué datos me puede dar el dispositivo? ¿Está calibrado el dispositivo? ¿Tiene las alarmas? ¿Es seguro? ¿Tiene DERS? Listo. Estandarización y automatización de las prescripciones. Aquí es básico la sistematización de la historia clínica. Entonces, ¿cómo hago yo para formular? ¿Cómo es mi proceso para formular medicamentos? ¿Quién formula?
¿Cómo lo hacen? Acá pues formulan los médicos, pero la enfermera formula al lado del médico. Entonces, doctor, necesito 4 tramadol, 50 miligramos, intravenoso, entonces pídame 4, tantas soluciones. Listo, la educación al paciente, familia o cuidador es vital porque ellos nos ayudan a identificar muchas veces enfermeras que no me ha puesto el medicamento y me tocaba hace una hora. Ojo, si yo pongo los medicamentos en un tiempo diferente, eso también puede conllevar un error y también se puede clasificar como incidente. Sobre todo medicamentos que son tan puntuales por el efecto o la respuesta terapéutica. Listo, el tiempo de vida media en el organismo. Entonces, educar al paciente. Recuerden, señor, recuerde que le estoy poniendo eh, metoclopramida. Sí, la metoclopramida es un medicamento tal, mientras lo estoy administrando, estoy poniendo mire, estoy poniendo tal. Si presenta algo, me informa. El paciente y la educación nos ayudan mucho a detectar esos efectos colaterales, efectos secundarios, reacciones a medicamentos. ¿Listo? Y desarrollo de programa de reducción de errores. Aquí nuevamente, programa de reducción de errores, entonces les vamos a hablar de DERS. Y nuevamente, farmacovigilancia, tecnología y los software. Ahora, ¿qué es un DERS? Y dirán, pero Julia, es que ya has mencionado DERS varias veces. Sí, DERS se llama Sistema de Reducción de Errores de Dosis. Entonces, este DERS o a los DERS lo llamamos como esta serie de ítems, pasos, características seguras que nos ayudan a prevenir errores de medicación a través de las bombas de infusión. Las bombas de infusión llamamos bombas inteligentes y qué bueno acceder a este tipo de tecnología. La bomba inteligente nos garantiza este DERS y ahorita les voy a hablar un poco de qué debe contener una bomba que tenga DERS. Y aquí está. ¿Cuáles son los avances en las bombas de infusión o estas tecnologías que nos ayudan a hacer o a llamarse bombas inteligentes? Primero, librería de medicamentos grandes. Entonces, si trabajo en un hospital muy grande que tiene muchas áreas de atención, yo lo puedo dividir. No es lo mismo la forma como administro en una UCI pediátrica neonatal a como lo administro en una UCI polivalente adulto, pero si de pronto tengo un servicio de oncología, pero de pronto esto es ginecobstetricia, ¿sí? Pero de pronto esto es unidad psiquiátrica, unidad mental, entonces las áreas de atención pueden ser diferentes. Hay medicamentos que se administran estandarizados para todos, ¿cierto? Pero que en este caso necesitamos que se administren por áreas de atención. Esto me garantiza la librería de medicamentos. Las bombas hoy en día antes permitían X cantidad de mezclas, ahora pueden permitir un listado de mezclas mucho, mucho más grande, con una serie de denominaciones, con una serie de asesoramientos, con una serie de alertas, ¿sí? Lo que les decía de las dosis. ¿Cuáles son los avances? Que estas bombas también van de la mano con la conectividad y la inalámbrica. Entonces, esto ya es un poco más avanzado, más de ingeniería de telecomunicaciones, y es esa conectividad inalámbrica que yo pueda tener para actualizar esta librería de medicamentos. Entonces, lo que le decía, llegó un medicamento nuevo. Tampoco podemos actualizar estas librerías cada mes porque no hay actualización. Establecer un tiempo, un grupo de personas que revisen, ¿sí? Qué medicamentos incluyeron, cómo se preparan, están bien preparados, cómo se ven a administrar. Y estas bombas no solamente me permiten incluir los medicamentos, sino que también me permiten extraer registros, ¿sí? De los eventos que pueden pasar por las bombas. También tenemos un software a través de estas bombas inteligentes que nos permite tener registros. Permiten una integración entre un servidor y un sistema de información y tenemos lo que se llama data y la ciberseguridad o ciberseguridad, como lo quieran pronunciar. Esto es un DERS y esto es una cosa maravillosa que nos ayuda de verdad a minimizar los errores humanos. Entonces, en el DERS, pongámonos en contexto, tengo una bomba de infusión. La bomba de infusión tiene ya este mecanismo que se llama DERS. En este núcleo vamos a incluir el listado de estas mezclas que voy a tener. ¿Qué incluye la bomba de infusión? La concentración, listo, individual de cada medicamento. Los límites, las unidades de dosis, los límites de dosis, las configuraciones de alarma y los requisitos de administración. Entonces, lo que les decía ahorita, yo puedo poner un medicamento por volumen, por dosis, por tiempo. Yo puedo establecer este medicamento por cuál lo quiero poner. Entonces, les voy a poner como 3 ejemplos. Tengo un medicamento tipo cefazolina, que es un antibiótico. Yo ese medicamento en mi librería lo tengo
catalogado que lo voy a administrar por tiempo. Entonces, tengo el medicamento, entonces la cefazolina, forma farmacéutica, de qué familia hace, entonces son antibióticos, de ta. ¿Cómo se prepara? Entonces les voy a poner un ejemplo de experiencia personal profesional. Se toma una ampolla de cefazolina, así dice, una ampolla de tantos miligramos más 100 cc de solución salina normal. Listo. ¿Cuál es el modo de concentración? Entonces, o la concentración, quedan tantos miligramos por tantos mililitros. ¿Cómo lo quiero administrar? Lo quiero administrar o lo quiero configurar por tiempo. Entonces, tiempo, la cefazolina está para administrarse en mínimo 1 hora, máximo 2 horas. ¿Listo? Cuando yo la vaya a programar, ya enciendo, busco el nombre del medicamento, cefazolina, entonces 100 miligramos, ¿listo? Dosis, entonces 100 miligramos, ahí te calcula de una vez. Peso del paciente, entonces incluimos el peso del paciente, ya ahí me calcula cuánto va a recibir el paciente, ¿sí? Y en cuánto tiempo lo voy a poner o cuál es mi dosis. Pues mi dosis va de 1 hora o el límite de tiempo de 1 hora a 2 horas. Si yo lo quiero pasar en media hora, la bomba no me deja. ¿Listo? Si lo quiero pasar en más de 2 horas, la bomba no me deja. Es la idea, minimizar este tipo de errores humanos. Que tengo administración de propofol, entonces el propofol hace parte de tal medicamento, forma farmacéutica, el propofol va directo, ¿sí? Configuración de alarma, entonces dosis, este va por modo de dosis, entonces va por X dosis, límite inferior, tal dosis, límite superior, tal dosis. Si yo le quiero poner un valor por encima, no me deja. Pero ojo, configuración de requisitos de administración, cambiar el equipo cada 6 a 8 horas. Entonces, cada vez que yo ponga el propofol, me va a salir un letrero subrayado que dice cambiar equipo cada tanto tiempo. ¿Sí? Ejemplo, el mismo, norepinefrina, entonces medicamento de alto riesgo. Se prepara entonces una ampolla de tantos miligramos en 100 cc de destrozal 5, ¿sí? Volumen final tanto, bueno, también eso me permite configurar, volumen final tanto, quedó de concentración tantos miligramos por tantos mililitros, límite de dosis, quiero que vaya, aquí me permite tener 2 límites de dosis para algunos medicamentos, límite superior o límite inferior blando, límite superior o límite inferior duro. ¿Qué es el límite blando y qué es el límite duro? El límite blando es como una alerta, es decir, pongo un medicamento, ejemplo, noradrenalina, 0.4 miligramos, perdón, microgramo, kilogramo, minuto, te dice, ojo, te estás pasando un límite blando, ¿estás seguro que quiere continuar? Sí, me permite y el nombre del medicamento me queda en otro color. Esto lo tenemos como un sistema de alerta que significa que estamos llegando a unos límites de dosis, sea muy bajo o sea muy alto, pero me permite seguir aumentando. Entonces, nuevamente, el límite duro de mi noradrenalina es 1 microgramo, kilogramo, minuto. Si yo quiero pasar por encima de 1 microgramo, me dice, ojo, este es el límite superior duro, no te puedes pasar de acá. ¿Listo? Esto es importantísimo que nos ayuda la librería de medicamentos y lo que es el DERS en la bomba de infusión. ¿Listo? Es personalizada porque se adapta a cada institución, área de atención, configuración de la bomba y las bombas tienen modo DERS y modo básico. En el modo básico no me existe ninguna alarma ni ningún control. Perdón. Por eso, el modo básico no se debe usar. ¿Listo? A menos que sea un medicamento nuevo que no esté creado en la librería de medicamentos. Esta biblioteca la creamos en un servidor o una computadora o un computador que esté centralizado. Entonces, aquí establecemos una serie de jerarquías. Entonces, jerarquía tecnológica, jerarquía asistencial, jerarquía de monitorización. Yo tengo el permiso porque soy la líder del proceso de administración segura de medicamentos, entonces yo tengo el archivo para hacer la librería de medicamentos y luego tengo la forma a través de un software para enviar esta librería de medicamentos y como tenemos conectividad inalámbrica, se envía a las diferentes bombas de infusión que estén encendidas. Si la bomba está apagada o está en uso en ese momento, aparece el letrero. Una vez se detenga la infusión y usted quiere iniciar otra, le dice, ojo que hay una nueva actualización, te demora 5 minutos y se actualiza, ¿sí? O cuando enciendan la bomba le aparece, hay una librería de medicamentos, ¿desea descargarla? Sí, le damos el sí.
Si no tenemos la conectividad inalámbrica, se puede hacer la inclusión de la librería manual con una memoria. Entonces descargo la librería y voy bomba por bomba. ¿Listo? Esto es un poco más dispendioso, pero pues así trabajamos durante muchos años antes de que esta conectividad inalámbrica llegara. Estos DERs también incluyen los datos de las dosis. Entonces, uno es el software para la librería, otro es el software para el análisis de los datos. Entonces, el análisis de los datos me saca por servicio. Servicio, entonces, salas de cirugía, unidad de cuidado intensivo, hospitalización, oncología, pediatría. Ahí me dice, tuviste 100 casi errores. 100 casi errores es cuando yo me salgo del límite superior blando. ¿Listo? Tuvimos 5 intentos de sobrepaso de dosis. Es cuando definitivamente usted no pudo, o sea, puso 1.1 microgramo de la norepi, no te dejó, eso lo registra el sistema. También registra cuántas veces te devolviste a registrar los medicamentos. Ay, no, me equivoqué, no era 1, sino 0.1. El sistema te registra hay tantos intentos de redireccionamiento de dosis. ¿Listo? Estas advertencias son bastante importantes porque con esto uno puede hacer una monitorización en línea. Entonces, te metes al computador que tiene la librería, entras al software del que haga parte la bomba de infusión y puedes mirar por centro de atención cuántas bombas de infusión están funcionando. Entonces, tantas bombas porque están incluidas todas las bombas por serie, bueno, por placa institucional, por lo que ustedes tengan marcados los activos fijos. Entonces, aquí me aparece que hay 100 bombas en la UCI y 100 bombas están, 80 están en infusión y ahí tú descargas la primera, entonces le está pasando tal medicamento y está a tanto, inició a tanto. Eso es maravilloso. Pero también te dice, esta bomba está pasando medicamento por modo básico. Tú de una vez dices, oye, señor, llama al servicio, ¿por qué tal medicamento está por modo básico? Y con eso pues justificas y minimizas esto. Cuando yo extraigo estos datos, pues yo hago análisis de registro, evalúo mi riesgo, hago planes de atención de mejora, ¿sí? Y pues hago una mejor monitorización. A esto nos referimos cuando hablamos de DERS. Por eso cuando yo quiero hablar de tecnología en UCI o en cualquier servicio, porque a experiencia personal y profesional tenemos esta tecnología en todas las áreas de nuestra institución, tenemos sistema de infusión, sistema de registro y seguimiento, tenemos un grupo de superusuarios que son enfermeros asistenciales que también tienen unos permisos adicionales en el software para solamente evalúan o miren lo que les acabé de contar, qué medicamentos están pasando, porque hay tanto medicamento por librería, porque hay tanta alarma encendida. Y esto es un trabajo colaborativo desde el químico farmacéutico con seguridad del paciente y con calidad. La tecnología NUCI, por eso les digo, todo lo parenteral que se pueda administrar por bomba es mejor. Acá personalmente tenemos todo por bomba de infusión. ¿Listo? Son los medicamentos muy pocos y aun cuando no están creados en la librería, se prefiere que se administren en modo básico, pero que todo vaya por bomba. ¿Sí? La tecnología le permite a usted minimizar los errores humanos. Bueno, que si son subcutáneos, los identificamos con otro color o con otro sticker, que si es bioral de alto riesgo, eso es vital. Listo, para esto están los superusuarios que nos ayudan, son todos enfermeros que nos apoyan en el tema de cómo se preparan los medicamentos, cuáles son los efectos más significativos para poder enriquecer nuestra base de datos. Ese trabajo colaborativo incluye desde la elaboración de la librería, el seguimiento, el registro de datos, el seguimiento a los reportes, los planes de mejora, las dosis correctas. No se nos olvide que como enfermeros también manejamos los correctos de administración de medicamentos y eso también hace parte de el plan de atención de enfermería. ¿Listo? El plan de atención de enfermería, aparte de cuidar y seguridad, está correcto de administración de medicamentos, correcto la identificación del paciente que hace parte de la estrategia de atención segura. ¿Listo? ¿Cuáles son los medicamentos? ¿Cómo es mi tarjeta? Conozco los medicamentos, horario para implementar, a qué patología o a qué sintomatología o a qué necesidad le va a impactar este medicamento para yo saber qué debo monitorizar, cuándo no monitorizar. ¿Listo? Monitorizar no es el monitor de signos vitales nada más, es hacerle el seguimiento a la utilidad del medicamento, porque pues si yo pongo un medicamento en mi estrategia terapéutica, ¿cuál es ese seguimiento? Para yo evidenciar
si este era el medicamento de elección o si terapéuticamente estoy obteniendo respuesta. El plan de atención de enfermería, aparte de los diagnósticos, incluye las intervenciones. Y las intervenciones siempre deben quedar registrados cómo administro los medicamentos. ¿Listo? Debemos tener mayor participación en estrategias de medicación segura. Entonces, la librería de medicamentos es alimentada por todo el personal de enfermería o el personal médico o el personal de química farmacéutica que incluye los medicamentos. Entonces, aquí hay que participar. No estoy de acuerdo con esta forma como ustedes indicaron la preparación. Por literatura encuentro esta y esta. Es mejor así, los efectos, bienvenido sea. La UCI como tal es una unidad compleja, ¿cierto? Utilizamos medicamentos de mayor riesgo que de pronto en un servicio de hospitalización. Debo tener presente cuál es el tipo de medicamentos que yo normalmente estoy usando, la familia de los medicamentos. Creamos unos nodos colaborativos o unos grupos de expertos, entonces estos grupos de expertos los dividimos en ciertos grupos, entonces algunos sabrán más de sedación, otros sabrán más de antibióticos, otros sabrán más de medicamento cardiovascular, otros sabrán más de, no sé, analgesia, etcétera. Entonces, todos saben de todo, pero hay unas personas que desarrollan de pronto algunas líneas colaborativas más específicas. Es importante tener presente la reducción de errores durante la administración de medicamento. Entonces, voy a poner medicamento. Identifíquese con el chaleco, con la manilla, con la escarapela, con el letrero en la frente, no mentira, pero algo que diga estoy poniendo medicamento, eso significa no molestar. Tiene que haber buena luz, tiene que haber una buena condición de, esto es, de almacenamiento. Entonces hay medicamentos que son de cadena de frío. Debe haber una adecuada cadena de frío, debe haber un control de temperatura, un control de humedad donde me diga que no me puedo salir de este rango para que el medicamento no se dañe. ¿Cómo están rotulados? Listo, entonces rotula el medicamento, lleve los rótulos, lleve su carrito, su bandeja ¿sí? Lleve la forma de registrar. Hay algunas clínicas que tienen eso, con el carnet, uno pasa el carnet, inmediatamente se habilita, pasa el medicamento y simplemente lo voy a administrar. En la mía todavía es un poquito más manual, pero el sistema le permite. Entonces, ¿cómo puso el medicamento? ¿A qué hora lo puso? ¿Listo? Esto es administrar medicamento. ¿Por dónde? ¿Qué medicamento es? ¿Es un antibiótico? ¿Qué efecto? ¿Para qué lo voy a utilizar? No es que es para una cepa de cocos gran negativos. No es que eso es para un medicamento productor de metalactamasa. No, lo que quieran, pero tengo que tener presente qué es el medicamento, para qué es el medicamento, cómo se prepara el medicamento, cuáles son los efectos secundarios del medicamento, no me interrumpan, debe haber luz, debe haber el soporte o debe haber el espacio donde yo pueda poner mis cositas, lavado de manos, ¿sí? En ese momento, todo este tipo de elementos que me garanticen la reducción de errores durante la administración del medicamento. La vía es correcta, es por acá, permeabilicen la vía, prueben primero los accesos, no pongan medicamentos, no, pruebe primero el acceso vascular y miren si el acceso está bien puesto, se extravasó, no se extravasó, tiene signos locales de infección, tiene flebitis, no sé, el catéter central tiene un punto enrojecido, tiene salida de pus, lo que sea. Esto hace parte de la reducción de administración. Seguimiento a fallas. ¿Y quién pone los planes de mejora? Pues todos. Porque el plan de mejora tiene que ser general y tiene que generar un impacto positivo al finalizar el cargue de la actividad. Entonces, inicio el plan, presento la idea, ejecuto el plan y hago evaluación. Tiene que haber una lista de chequeo. Esto lo digo en indicadores. Disminución en tiempo en proceso de administración intravenosa. Miren, ya existen las centrales de mezcla donde ya todo viene preparado. Sin embargo, si yo no tengo central de mezcla y tengo que preparar mis medicamentos, busquen la estrategia de disminuir los tiempos en el proceso de administración. Entonces, ejemplo, si yo quiero tener una nora, una en 100, normalmente, ¿qué hacíamos? Sacábamos los 4 cc de la ampolla de nora para que me quedara 100 redondeado. Miren, eso es, coge aguja, saque medicamento. Primero, coja la jeringa, saque los 4 cc, deséchelo. Coja la ampolla, abra la ampolla, coja el medicamento, saque el medicamento, envase el medicamento, ponga el medicamento en la solución y ahí sí. ¿Qué hicimos o qué estrategia? Ahí sí medimos tiempo. Entonces, no tienes que sacar, meter, sacar, no. Tengo la ampolla, tengo la solución de 100. Cojo la ampolla y lo adiciono y con eso sacan el total del volumen.
La bomba también le permite sacar el BTBI y le permite sacar, les avisa cuando el medicamento se vaya a acabar. Ustedes pueden establecer el KBO con cuánto tiempo o con cuánta cantidad de medicamento se puede establecer. Cuando la alarma empieza, significa que se me está acabando el medicamento. Y ojo, hay que prestarle atención a las alarmas de los dispositivos biomédicos. Indicadores, maravilloso. Entonces, tengo reporte de eventos, tengo casi errores, tengo pasos de límites superiores, tengo retrocesos, tengo redireccionamiento de dosis. Ahora, ¿qué más? ¿Qué hago yo para garantizar administración segura de medicamentos? Elaboren una lista de chequeo y hagan una evaluación periódica. Entonces voy con mi lista, Medicasur sigue los 5 correctos, el medicamento está bien almacenado, el medicamento cumple con el proceso de administrarlo, quiero ver cómo lo preparas, te lavaste las manos, utilizaste la adecuada técnica de preparación, cómo lo monto, cómo lo programo, seguro que es la dosis, a dónde llevo, ¿sí? Entonces, estas listas de chequeo que sirven para esta administración segura, por dónde lo vas a pasar, hiciste el doble chequeo con el paciente, que esos son los datos, y estos indicadores son valiosísimos. El sistema DERS también nos permite tener inventario, sin embargo, el inventario no es solamente con el DERS. Tenemos que tener presente con qué dispositivos contamos, qué hay, qué no hay, ¿sí? Para poder ejecutar esta actividad. Listo, esto es con relación a administración segura de medicamentos. Realmente es un tema bastante amplio, es un tema bastante hermoso, bastante interesante. Recuerden que la administración se convirtió de medicamentos en una actividad de riesgo. El entorno, la formulación, la dispensación, la preparación, la rotulación, la estandarización, los denominadores, son actividades de enfermería. Entonces, como buenos líderes en el proceso de atención, estamos inmersos en absolutamente todo. La invitación a hoy es a que de verdad se tomen el tiempo de que cuando voy a administrar medicamento lo haga con conciencia, lo preparo bien y pues nada, utilicen la tecnología. La tecnología cada vez es más maravillosa, aunque también siento que le resta a uno capacidad de pensar. Antes uno sacaba manualmente el cálculo y la dosis le da tal, ahorita la bomba te da la dosis y te calcula, entonces eso nos obliga cada vez más a pensar menos, pero pues la idea es minimizar estos errores que son humanos, ¿cierto? Por eso aquí es importante incluir hasta el inventario, ¿sí? De qué tengo y qué no tengo, qué lista de medicamentos tengo, qué dispositivos de administración tengo, qué insumo necesito para poner el medicamento, cómo lo debo hacer. La administración segura también incluye la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud, prevención de flebitis, prevención de lesiones en piel, todo va atado a todo. ¿Cuáles serían mis mensajes claves para dejarle? Primero, bueno, la administración de medicamentos es un procedimiento de alto riesgo. Dos, los errores de medicamento no solamente afectan al sistema, que es hacia donde primero nos vamos, sino al paciente y su entorno, su familia. Que existen desafíos en la utilización de las tecnologías de hoy en día. Cada vez hay más tecnología. Usémosla, si hay la posibilidad de usarla, saquémosle provecho a este tipo de herramientas que cada día el ser humano, como ser humano, nos ayuda a minimizar los errores de nosotros mismos como humanos. Ajusten el cuidado de enfermería, el plan de atención de enfermería. El plan de cuidado va ajustado a la condición actual del paciente. El paciente, si yo estoy en un proceso séptico e inicio el antibiótico, que tiene que ser en 30 20 minutos, inmediatamente se formule, que es cada 6 horas, listo. El plan mío de hoy no es el mismo de mañana, porque el paciente esperamos que este medicamento le empiece a hacer efecto, entonces ajuste el plan de cuidado. El plan de cuidado debe incluir la estrategia de administración de medicamentos. Somos líderes en el proceso de atención clínica y seguridad del paciente. Garantizamos o debemos garantizar calidad en la prestación del servicio, en la prestación de ese eje central de nuestra disciplina. Y recuerden que estamos siempre para innovar. Investiguemos, busquemos, demos ideas, compartamos las ideas. Mire, compartir las ideas no es copiársela, pero si yo tengo una buena idea, ¿por qué otro no lo puede hacer? Igual o mejor que yo. Eso no tengo que ser egoísta, el conocimiento está para compartir, pero si yo comparto van a salir más y más ideas y cada vez estamos apuntándole más y más a la innovación. Creemos cultura de seguridad del paciente, cultura en el eje de administración de medicamentos. Utilicemos las herramientas, innovemos, seamos creativos, pero sobre todo sigamos siendo líderes. Muchísimas gracias.
Bueno, listo. Entonces continuamos en la presencia de este curso. Ahora les voy a contar un poquito mi experiencia personal. Les recuerdo mi nombre, Juliet Zabaleta Polo, soy de Colombia. En este momento pues me radico en la ciudad principal, en la capital que es Bogotá. Y vamos a hablar lo que es los retos de comunicación en el entorno sanitario, humanización, empoderamiento y seguridad del paciente. Es mi experiencia profesional y personal. Esto es algo que nace desde, bueno, desde que las unidades de cuidado intensivo empezaron a ver la necesidad de ser unidades más que críticas, unidades críticas humanizadas, empoderar al personal y a cambiar un poco ese enfoque de que estamos solos con el paciente, ¿sí? No solamente en la UCI, estamos hablando del sector hospitalario. ¿Qué hacemos nosotros desde el punto de vista como personal sanitario para también garantizar humanización? Eso también hace parte de la seguridad del paciente, ¿sí? Hace parte de una de las estrategias de atención segura y de calidad. Entonces les voy a contar 5 ítems que tenemos en la institución donde trabajo para mejorar el proceso de humanización durante la prestación del servicio. Lo primero es la estandarización o la elaboración, socialización y medición de la política de humanización. Esta política incluye desde el alcance, a quién está dirigido, a quienes incluyen, cuáles son los deberes y derechos del paciente y su familia, cuál es el discurso de saludo al paciente o al familiar, cuál es el discurso de bienvenida al servicio, cuál es el saludo de discurso de eh, información médica o información de enfermería, porque enfermería también da información, cuál es el saludo de bienvenida a la institución como tal, cuál es el discurso de cómo me presento yo al paciente cuando llego a turno, cuando ejecuto la actividad y cuando salgo de turno. También tenemos un discurso para contestar los teléfonos, ¿sí? Esto, estandarizarlo no es fácil, es difícil de pronto memorizar un poco más, pero es como una línea. Y esto te garantiza que el paciente o la familia se sientan eh, acogidos o se sientan recibidos en el marco de un saludo corto, breve, con respeto, pero haciéndole ver que el eje central de nuestro proceso de atención es el paciente y la familia. Nuestro modelo de atención está centrado en el paciente, familia o cuidador. También tenemos un programa hermosísimo de educación al paciente y la familia, y no se imaginan el impacto tan positivo que ha generado este programa dentro de la misma institución. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados o limitados solamente a hacer la ejecución de la actividad, poner el medicamento, canalizar el acceso venoso, hacer una curación, de pronto saludar al paciente, pero no estamos acostumbrados a dar una educación. Entonces, desde que yo llego a turno, también tenemos como la línea de educación al paciente y la familia durante el turno. Entonces, nuevamente, buenos días, buenas tardes, señor, señora, fulana de tal, mi nombre es Juliet Zabaleta, soy la enfermera jefe que las va a atender en el turno de hoy. Me estoy acompañado por la auxiliar fulanita de tal, el médico tal, el especialista tal. Usted recuerde que usted se encuentra en la unidad de cuidado intensivo, se encuentra en la unidad de cuidado intensivo de tal piso, porque bueno, tenemos varias UCIs. Se encuentra en la tama tal, hoy es día tal, estamos a tal hora estamos empezando el turno. Quiero recordarle que vamos a brindarle un poco de educación, las barandas deben estar arriba, el calzado debe ser antideslizante, le acercamos el timbre de llamado, recuerde que el timbre funciona así, cada vez que nos necesite, sencillamente es oprime acá y vendremos en el menor tiempo posible. Nunca le digamos al paciente inmediatamente porque inmediatamente puede ser malinterpretado. En el menor tiempo posible. También tenemos como unos tiempos de medición de estos timbres de llamado, pero pues esto es vital. ¿Cuál es el proceso o qué es lo que yo le informo al paciente como enfermero? ¿Qué es lo que le informa el médico? ¿Sí? Porque hay dos tipos de información. Me firma en el formato de educación. El paciente está con aislamiento, el aislamiento es portar microorganismos, tiene que tener estas actividades, la bata, el tapaboca, ahorita con pandemia, esto y esto y esto. Entonces es como brindarle esos 10 minutos a cada paciente para brindarle educación en todo lo que es seguridad, para prevención de caídas, para prevención, todo, toda actividad, o sea, esto es la actividad general, pero toda actividad que yo voy a realizar tiene que tener
un proceso de discurso. Si le voy a canalizar un acceso venoso, tengo que darle educación, preguntarle si entendió y que me firme el formato de educación. ¿Listo? Esto involucra al paciente y a la familia a su cuidado y esto lo hace mucho más personalizado. Esto fue percibido como una de las mejores estrategias realizadas en el 2021 en la institución donde trabajo y el impacto que más generó en la encuesta de satisfacción a los usuarios. Nosotros hacemos pues la encuesta de satisfacción cuando el paciente egresa al mes, a los 2 meses, para preguntar si recomiendan la institución, la hacemos nosotros mismos como servicio si recomienda la institución, cómo se sintió, cuál fue el aspecto que más le gustó, el que más le disgustó, si después de su egreso, cómo se ha sentido, cuáles son los signos de alarma, si recibió la medicación que se le mandó o las citas de control, etcétera. Eso ha hecho que el programa de humanización haya tenido un mayor impacto. ¿Sí? El tema de educación al paciente, y como les digo, fue una de las estrategias que más se resaltó dentro de la evaluación de los usuarios para la institución en el año 2021. También tenemos una forma de abordaje a los pacientes y esa minimización de factores estresantes o de pronto mejoras, esto es terapia ocupacional y digamos, en la mayoría de habitaciones, no voy a decir que en la totalidad, tienen luz natural, es decir, están con ventanas que van hacia espacios abiertos y pues el paciente sabe cuándo es de día, cuándo es de noche. Si no hay luz natural, pues encendemos la luz de día, la apagamos de noche. Tenemos una serie de luminarias que no son la luz general de la habitación, sino una luminaria de fondo en los cabeceros de pues encima de la cama donde están los puntos de oxígeno, se enciende esa luz que es un poco más tenue, que permite visualizar los medicamentos, los dispositivos, pero que de pronto impactan un poquito menos en el paciente y eso les favorece el descanso, minimiza delirium. También hace parte de la política de humanización, permitir el reloj. Durante pandemia hicimos videollamada al total de pacientes independientemente que estuviera despierto, intubado, para que la familia pudiera tener acceso a verlos, a ver la condición en la que estaban, cómo se sentían. Tenemos apoyo espiritual. Normalmente el apoyo espiritual más fácil es la religión católica. Tenemos sacerdotes que pasan por los servicios, dando los santojolios. También tenemos acceso a otras, no religiones, pero es otro tipo de apoyo espiritual y también se le permite que de acuerdo al tipo de religión, si es más específica, ingresen este tipo de apoyo espiritual. Al menos una vez al mes realizamos actividades de musicoterapia, eso ayuda mucho a la humanización y estamos implementando toda la estrategia de libros. Entonces tenemos una mini biblioteca con unos libros y estos libros se llevan como en un carrito y este carrito pues ahí encuentran mandalas, se regalan las mandalas para decorar, sopas de letra, quiero leer el periódico. Se está implementando el tema de sonido ambiental general para poner de pronto música relajante para que los pacientes se relajen un poco, transmitir información, constantemente decirles su deber de la semana, su derecho de la semana. Entonces, esto se escucha en todas las salas de espera. En las salas de espera para los pacientes se tienen unos televisores, en los televisores se pasa información relevante de la institución, de programas de donación de órganos, de ética hospitalaria, de prevención de caídas, como para recordar al familiar mientras espera. También pues todo lo que tenemos en la institución. ¿Sí? Tenemos la visita por pandemia, pues no son UCIs de puertas abiertas, teníamos un horario extendido, el paciente tenía acceso a visita todo el día, la cantidad de personas que quisieran, podían entrar cuantas veces quisieran, estaban todo el tiempo, o entraban 2, entraban 3. Por la pandemia hicimos la restricción, sin embargo, por la infraestructura de nuestra institución, que son cubículos independientes, que son cubículos, bueno, que por habilitación tienen los recambios, bueno, eso ya hace parte de toda la infraestructura que normalmente tienen las unidades de cuidado intensivo y las habitaciones, pues tienen televisor, tienen radio. Se hizo un protocolo de acompañamiento en paciente con aislamiento por COVID o paciente por aislamiento de otro tipo de microorganismos que sean especiales, Candida auris, productor de carbapenemasa, bueno.
Entonces, en este protocolo interviene desde el portero, es decir, la persona que vigila la ingreso a la institución, pasan por un lobby. En este lobby hay una recepcionista, la recepcionista le toma los datos a la familia, le da la información general al ingreso de cada servicio. Entonces, ejemplo, unidad de cuidado intensivo, y una persona que lidera la visita, le recuerda los deberes y derechos, le recuerda el saludo de bienvenida a la familia. En este momento, pues solicitamos carnet de vacuna para SARS-CoV-2, y pues ahí se le hace el acompañamiento. Los cubículos son abiertos, entonces incluso cuando hubo COVID son de vidrio transparente, pero completamente sellados. Y pues desde la puerta le facilitamos el tema del duelo. También tenemos un protocolo de apoyo en duelo, entonces hay un grupo de personas que están 24 horas, eso incluye una psicóloga de duelo diferente a la psicóloga clínica, y una persona de apoyo en duelo, que es un auxiliar. Esta persona de cualquier lugar de la clínica se le llama y se le informa que hay un paciente que está en protocolo de fin de vida, que hay un paciente que está próximo a fallecer, que hay un paciente que acabó de fallecer. Estas personas abordan a la familia, le hacen el apoyo psicológico de duelo, y la auxiliar de duelo le apoya en todo el tema de todo el tema de funerarias. Acá en Colombia se llaman funerarias, digamos que todo el tema de las exequias, la orientación, las llamadas, etcétera. Entonces, dentro de nuestra política de humanización, realmente recibimos capacitaciones cada 2 meses para recordar nuevamente cómo se debe dar una mala noticia, cómo se debe abordar el egreso de un paciente, cómo se debe dar educación. De aquí va de la mano el protocolo de educación al paciente y la familia que les conté. La permisividad de espacios abiertos. También tenemos una terraza hermosísima donde hemos llevado a los pacientes para que ya tuvimos pacientes de pronto con él, o paciente intubado de unidad de cuidado intensivo, que usted pueda sacar en las sillas especiales, lo lleva a la terraza, y en un ámbito seguro puede permitir que ese paciente perciba el sentir de la brisa, el rayo de la luz del sol, ¿sí? También se tienen estrategias para permitir las celebraciones de cumpleaños, aniversarios, dentro de pues el marco de la política de control de infecciones, pero pues se tiene la estrategia de permitir que en estos casos se les celebra a los pacientes mientras la familia así lo decida. Esto hace parte de nuestra política de humanización, nuestro programa vocacional paciente y la familia, todo lo que queremos hacer dentro del marco de nuestro modelo de atención centrado en el paciente, familia, cuidador. Es vital. La parte de humanización es vital. Hablar al paciente es vital. Por eso hice tanto énfasis en el tema de educación, en el tema del saludo, en el tema de la presentación, en el tema de recordarle permanentemente dónde se encuentra, permitirle la música, porque pues si es un paciente que no quiere ver televisión, quiere escuchar la radio, quiere ver un canal especial, el canal especial. Si está en fin de vida, pues ahí sí se le permite el ingreso de la comida que más le, o sea, comida que más le guste, o comida que traigan de la casa, o en algún momento permitimos unos mariachis, aprovechando que estamos hablando hacia México, no son tan buenos como los de ustedes, pero de pronto serenatas, siempre y cuando el paciente se pueda trasladar hacia un área común. Hemos permitido ingreso de mascotas bajo un proceso más estricto en situaciones muy especiales, pero sí hemos hecho muchas actividades, y en eso va nuestra experiencia en humanización. Empoderamiento total para el grupo de enfermería, porque nuevamente somos líderes. La política de humanización está liderada por enfermería en el tema de atención al usuario, en el protocolo de experiencia al usuario y su familia. Y bueno, esto es lo que les quería contar en el tema de humanización. Espero que esta corta experiencia, o este corto mensaje, también pueda aportar en nuevas ideas para seguir mejorando el tema de humanización desde el liderazgo de la enfermería. Muchísimas gracias.